Gloria a Dios, hermanos. Vamos a estar estudiando todo el capítulo del Evangelio de San Juan 2. Si usted recuerda, ya estudiamos todo el capítulo 1. ¿Recuerda? Todo lo estudiamos. Ahora vamos a estudiar todo el capítulo 2. Vamos a ver cuánto tiempo nos va a llevar. Yo creo que unas 3 predicaciones, 3 partes. Así que hoy vamos a dar comienzo. Esta es una manera de leer la Escritura, no exactamente por un tema, sino conforme se va desarrollando cronológicamente. Amén. Ok, dice aquí, al tercer día se hicieron unas bodas de Caná. Cuando habla del tercer día, tenemos que entender que es la continuación del capítulo 1. Si usted se va al capítulo 1, se va a dar cuenta que dice que en el segundo día fue donde le dijo a Natanael que lo había visto, ¿verdad? Cuando estaba orando, ¿recuerda? Y eso lo vemos en Juan 1 del 35 en adelante. Entonces, todo pareciera ser que Juan 1 es inmediatamente la continuación Juan 2. Por eso dice al tercer día. Muchos teólogos dicen que este es un número muy emblemático, muy significativo. También 3 tiene un significado dentro de la Escritura, pero hoy no voy a hablar de esto, gloria sea al Señor. Y dice que se hicieron unas bodas y fue invitado el Señor Jesús y sus discípulos. Bueno, tenemos que ver algunos puntos aquí que esto habla de la aceptación en gran parte del pueblo que tenía el Señor Jesús. En gran parte usted sabe que no tenía aceptación, principalmente con los sacerdotes, con todos ellos, no tenía aceptación. Pero en el pueblo él tenía aceptación, al grado que lo invitaron a una boda. Usted puede decir, ¿y qué de extraordinario tiene esto? Bueno, en la cultura judía, una de las ceremonias más importantes en la sociedad era una boda. Así que para ellos era muy importante. Entonces, invitar al Señor Jesús a esa boda y a sus discípulos significaba que Él tenía un buen testimonio en la sociedad. Y esto nos hace un poquito a nosotros recapacitar. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro contorno? Muchas veces decimos que nosotros no tenemos aceptación porque somos cristianos, pero ¿por qué no tenemos aceptación? ¿Porque estamos hablando del Evangelio o porque nuestros hechos no son agradables a la gente y los reprueban? Entonces aquí vemos que el Señor tenía aceptación y también podemos ver que Él participó de alguna manera en ir a esa boda, lo cual quiere decir que Él era algo que Él aceptaba. Las bodas, hermano, bíblicamente no existe un proceso. No existe una manera como se realice una boda. Si usted lee toda la Escritura, no va a encontrar nada en particular de esto. Nada. Todo lo que se sabe es, fuera de la Biblia, en usos y costumbres del pueblo hebreo, del pueblo judío, usted sí va a encontrar algunas costumbres que se hicieron para las bodas, y muy ampliamente, pero en la Biblia no. Pero sí habla de unas bodas y sí habla del matrimonio, sí habla de un esposo y una esposa. Amén. Entonces, el hecho que él esté en una boda significa la gran importancia
que esto tiene. Y dice, y estaba ahí la madre de Jesús. Debemos notar que en todo el ministerio del Señor Jesús y toda la vida del Señor Jesús, José no aparece. Solamente cuando le fue anunciado por el ángel, ¿verdad?, que el advenimiento del Señor Jesucristo. Pero después, si usted se da cuenta, ya no aparece más que en aquella parte donde lo fueron a buscar. ¿Recuerda? Que dice que eran los dos los que estaban buscando, pero después ya no se vuelve a saber de José. Bueno, hace mucho tiempo yo leí un libro del pueblo hebreo donde decía que se cree que José para las bodas de Caná ya había muerto. Nosotros cuando sabemos que José fue ¿qué? Carpintero, ¿verdad? Pero muchos, este libro decía que toda gente piensa que fue carpintero, digamos, de muebles, de todas estas cosas, pero que en realidad él era carpintero de construcciones y que en una caída José murió. Pero bueno, esto bíblicamente no hay manera de comprobarlo. Solamente me llama la atención que ya no se vuelve a hablar de José. ¿Sí se ha dado cuenta de esto? Lo cual quiere decir que probablemente sí, él ya había muerto. Entonces, en el verso 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. ¿Por qué era la preocupación de ella que no tuvieran vino? Ella era una invitada también. Bueno, volviendo una vez más a los usos y costumbres del pueblo hebreo, las bodas serán muy importantes. Y que faltara o escaseara la comida o escaseara el vino en una boda era algo muy vergonzoso para la familia, para el novio y para la novia. Amén. Entonces ellos deberían cerciorarse siempre de que hubiera lo suficiente. Pero aquí pasó algo, se terminó el vino, gloria sea al Señor, aleluya. Para ellos era una deshonra. Y también encontré que era lo consideraban como un mal augurio. Entonces le dijo, no tienen vino. Lo hizo sabiendo la vergüenza por la que iba a pasar el novio y la novia, pero también sabiendo quién era Jesús. Ella sabía quién era Jesús. Ella sabía que Jesús había sido bautizado por Juan Bautista. Ella sabía que ahí había descendido el Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Gloria sea al Señor. Ella sabía que Jesús había estado en el desierto y pasado por la tentación. Ella sabía perfectamente que Jesucristo es el Cordero de Dios. Lo sabía. Entonces, en esa petición que le dice, no tienen vino, está apelando a la deidad de Jesucristo. Gloria sea al Señor. En el verso 4 le dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pareciera que esta conversación o esta respuesta fue agresiva, fue descortés hacia ella. ¿Y por qué le dice, qué tienes conmigo, mujer? No le llama madre, le llama mujer. No le llama madre. Ok. Tenemos que ver aquí dos cosas aquí importantes. Cuando le dice mujer, en primer lugar, en los tiempos del Señor Jesucristo, era una señal de respeto. A decirle a una persona, a una mujer, decirle mujer, era una señal de respeto. Como a un hombre, si era de respeto, decirle Señor. En nuestro idioma,
En nuestra traducción del español suena como agresivo, suena como falta de respeto, pero en el hebreo no. Pero la pregunta es, ¿por qué le dijo mujer y por qué no le dijo madre? Gloria sea al Señor. Lo que el Señor Jesús le quiso mostrar a ella, que lo que él tenía que hacer, el ministerio, a partir del ministerio que él tenía que hacer para con Dios, iba a marcar una diferencia entre ella y él. Ahora él empezaba a tomar la posición de hijo de Dios, y ella tenía que entenderlo. ¿Sí? Muchas veces esta escritura se usa para atacar a otras denominaciones, hermano. No, veamos realmente qué está pasando aquí. Él no está siendo descortés con ella. Simplemente le está marcando, simplemente le está diciendo, así como ella tiene conciencia, ¿quién es él? Entonces él, haga de cuenta que le está diciendo, tienes que tener conciencia que nuestra relación hoy tiene que cambiar, porque yo me debo al Padre. Algo así, gloria sea al Señor. Porque en el ministerio del Señor Jesús, ya no solamente era el Hijo de María, sino era el Hijo de Dios. ¿Sí? Y Él tenía que llevar y cumplir las cosas del Padre. Entonces, vemos que de una manera firme, pero de una manera respetuosa, para la interferencia, para la intervención de ella, para enseñarle que su ministerio estaba basado en Dios, y no en los hombres, no en la carne. Esta escritura aquí echa por tierra todo lo que se pueda decir de ella como intercesora, como esto, todo lo echa por tierra, gloria sea al Señor. Entonces dice, aún no ha venido mi hora, pero estaba a punto de empezar a manifestarse. De hecho, él ahí hace el primer milagro, cuando comienza su ministerio. Verso 5, gloria sea a Dios. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere, gloria sea al Señor. ¿Qué dijo ella? Haced todo lo que él dijere. Ella entendió el mensaje. Ella entendió que lo que le estaba diciendo él es que ella ya no podía intervenir en esas cosas porque él se debía al Padre. Ella lo entendió. Entonces lo que ella hizo al decir, hagan todo lo que él dijere, él está dándole la gloria a él. Ya no, ella se está saliendo de escena, se está saliendo de influencia como nos lo han querido presentar, y lo pone a él por delante, reconociendo quién es él. Gloria sea al Señor. Y le dice, haced todo lo que os dijere. Claro que todo esto echa por tierra muchas doctrinas equivocadas, muchas filosofías equivocadas, pero la Biblia no se equivoca. La Biblia lo dice bien claramente. Vayamos al verso 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Gloria sea al Señor. 6 tinajas de piedra. ¿Por qué eran de piedra? Porque se cree que el agua se conserva más fresca en la piedra y en el barro. ¿Alguno de ustedes ha ido a algún rancho de esos ranchos que todavía tienen una olla que cae una gotita? Como que la filtra, ¿sí la han visto alguna vez?
y ha tomado esa agua y esa agua es fresca. Sin refrigeración es fresca. Entonces en ese tiempo el agua se tenía en tinajas de piedra por fresca, pero era para hacer un ritual de purificación. Gloria sea al Señor. Pero, ¿qué es lo que tenemos que destacar de aquí? Algo muy importante, que el Señor Jesús obra en su voluntad, en su soberanía, en milagros con lo que hay, con lo que tiene a mano. Gloria sea al Señor. Amén. Muchas veces nosotros pensamos, es que si Dios me diera esto, es que si Dios me proveyera aquello, es que Dios puede proveerte con lo que hay. ¿Recuerdas a aquella mujer que le dijo, no tenemos más que un poco de masa y un poco de aceite? ¿Con qué lo proveyó el Señor? Con lo que tenía. Gloria sea a Dios. Aleluya. Aquel hombre que le dijo que saliera al río, al arroyo, y ya lo iban a alimentar. ¿Con qué lo alimentó? Con lo que había. ¿Y qué había? Cuervos. Y con cuervos lo alimentó. O sea, ellos traían la comida. ¿Se recuerda aquella escritura? Gloria sea al Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor va a hacer obra en nuestra vida con lo que hay. No pensemos nosotros que si tenemos más es que Dios nos puede bendecir más. Dios nos puede bendecir con lo que hay. Gloria sea a Dios. Amén. Dice aquí, verso 7, les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba, o sea, al tope. Gloria sea al Señor. Les dijo, Él iba a hacer un milagro. Hasta este momento, los discípulos, los sirvientes no sabían. Y Él les dijo, llenen las tinajas, y ellos la llenaron hasta el tope. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué el Señor, pudiendo transformar el agua en vino, por qué les pidió a ellos que llenaran las tinajas? ¿Acaso Dios no podía llenarlos por el simple deseo de su voluntad? ¿Por qué los involucró? Dios nos involucra en su movimiento para ser bendecidos. Gloria sea a Dios. Cuando nosotros nos atrevemos a hablar la palabra de Dios, a testificar del Señor Jesucristo a aquellos que no conocen de Dios, hay una inmensa felicidad cuando usted ve a alguien nacer de nuevo. Usted es bendecido. Dios puede poner en el corazón el arrepentimiento, pero ¿por qué nos dice a nosotros vayan y prediquen? ¿Por qué? Porque nos quiere bendecir. Hay mucha gente que hoy en día se pierde la bendición de evangelizar. Gloria sea a Dios. Vamos a hablar muy pronto de esto. Gloria sea al Señor. Entonces Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Gloria sea al Señor. Ellos llenaron las tinajas. Ellos no hicieron el milagro. Ellos solamente obedecieron. Nosotros no hacemos milagros. El milagro lo hace el Señor. Porque muchas veces cuando Dios responde a una oración o esto y lo otro, ya ese hombre cristiano, esa mujer cristiana ya se siente indispensable. No, nosotros no hacemos milagros. Los milagros los hace el Señor. Nosotros solamente obedecemos. Y predicar. Y poner las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Quién hace el milagro? El Señor. Gloria sea al Señor. Así que si los sirvientes hubieran querido hacer algo, sería inútil. Gloria sea al Señor. Pero ellos obedecieron. Aleluya. Amén. Y las llenaron hasta arriba.
Gloria sea al Señor. Hasta arriba. Y notemos una cosa aquí también interesante. El Señor no usó nada para ponerle al agua. Nada. Simplemente la transformó. La transformó. Dios puede transformar nuestra vida, hermanos. Por dura y por difícil que sea, Dios la puede transformar. Aleluya. Él no usó nada. Gloria sea a Dios. Amén. Porque Él la iba a transformar. Y voy a explicar un poquito más adelante esto. En el verso 8 dice, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. O sea, les dijo, ¿ya llenaron las tinajas? Ya, ok, ahora saquen y llévensela al maestresala. ¿Quién era el maestresala? Era un catador de vino, que sabía lo que era un buen vino y un mal vino. Imagínese usted que usted y yo estamos ahí, y usted y yo sabemos que echamos ¿qué? Agua, ¿verdad? Y luego el Señor dijo, ¿ya le echaste? Ya, ok, ahora sácala y llévasela al catador. Se necesita fe para hacer esto, hermano. Porque probablemente podemos decir, pero es agua. Mire la importancia de obedecer. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces dice que se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, o sea, ay, Señor Jesús, se me mueve aquí. Sin saber, dice aquí, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, quiere decir que el maestresala no se dio cuenta de que se había acabado el vino. El maestresala no se dio cuenta que los cántaros se les había echado agua. Él no sabía. Dice, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. ¿Quién llamó al esposo? El maestresala. Y lo que pudo ser una vergüenza para el esposo fue un reconocimiento. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. O sea, saca el mejor. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, el de más baja calidad. Y le dijo, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este hombre era un catador, era un experto en esto. O sea, él tenía su paladar educado para saber que era un buen vino. Maestresala es un catador, o también ahora creo que se le llama sommelier. Aleluya. Él sabía que era un vino fino, pero los discípulos y los sirvientes, ¿qué sabían? Que habían echado agua. Gloria sea al Señor. Esto nos muestra fe. Que muchas veces Dios nos pide que hagamos cosas incomprensibles para nosotros, pero Dios con lo que hay bendice. Nosotros no podemos y no debemos coaccionar a Dios cuando Dios nos da una instrucción. Aleluya. Tenemos que seguirla. Aleluya. Esta enseñanza de este milagro nos enseña la importancia de seguir las instrucciones del Señor tal y como Él no lo ordena. Gloria sea al Señor. Aleluya. El maestresala no sabía, pero dio testimonio que era un buen vino. Los sirvientes que le habían echado el agua sí sabían. Gloria sea el Señor. El conocimiento, cuando es revelado por Dios, trae bendición. ¿Se acuerdan que yo les hablé el otro día sobre un poquito de esto? Que muchos tenemos conocimiento, pero no tenemos revelación.
El conocimiento de los sirvientes es que ellos se habían echado agua, pero la revelación que les vino es que Jesús tenía poder para transformarlo en vino. Gloria sea a Dios. Aleluya. Y yo les decía que aquí Él lo hizo con lo que tenía, a mano, sin echar nada. ¿A qué me refiero? ¿Recuerda usted, amado hermano, cuando Moisés llegó a un lugar donde el agua estaba mala? Ese está en Génesis 15. Déjeme ir porque esta la traigo aparte. ¡Oh, Dios! Permítame un segundo. Génesis 15. Creo que es el verso 24. Sí. Génesis 15. Ah, caray. Éxodo 15. ¿Sí? Oh, Dios mío. Éxodo 15. Error de dedo y fatal. Sí, perdón, Éxodo 15. Dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Porque en el verso 23 dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Verso 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y ahí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Dios hizo un milagro a través de la mano de Moisés, pero usó algo para hacer ese milagro. Le dijo, corta este árbol, echan a las aguas, y las aguas se van a ¿qué? Se van a endulzar. Vamos a ver otra escritura, espero no volverme a equivocar, Segunda de Reyes 2, verso 19. Una situación que pasó con Eliseo. Dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y ponedme en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanadas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Moisés usa un árbol. Eliseo usa sal. ¿El Señor qué usó? Su voluntad. Gloria sea al Señor. Él no usó nada. Simplemente Él usó su voluntad, usó su deseo y este agua se convirtió en vino. ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Cuál es el deseo del Señor? Que nadie se pierda. Y que todos vengamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Gloria sea al Señor. ¿Qué es lo único que desea el Señor? Que entendamos este mensaje. Aleluya. El maestresala le dijo, tú has dejado el buen vino hasta el final. Gloria sea al Señor. Esto nos enseña un principio bíblico. Siempre lo último que deja Dios al final es lo mejor para el pueblo de Dios.
Note usted una cosa. Los tiempos que estamos viviendo parecen catastróficos, parecen terribles. Pero el final va a ser el mejor de la historia para los que han creído en Jesús. El mejor de la historia. Porque el Señor ha dejado al final, es algo metafórico lo que está haciendo aquí, al final está dejando lo mejor. Con Dios lo último es lo mejor. Así que no nos desesperemos cuando no encontramos el ayuda y el auxilio en el momento que nosotros queremos. Es en el tiempo de Dios. Con Dios lo último es lo mejor. Sin Dios lo último es lo peor. ¿Entendemos esto? Gloria sea a Dios. Verso 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos, sus discípulos y estuvieron ahí no muchos días. Dice aquí la Escritura, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Gloria sea al Señor. El primer milagro que Él hace es transformar. Es lo que pasa con nosotros. De una manera milagrosa nos transforma, algo que la mente humana no puede entender. Mucha gente te va a decir, ¿cómo puede ser posible que le diste todo al diablo y ahora me dices que eres salvo? Claro que no lo puede entender. Como no podríamos entender que el agua de pronto se vuelva vino. O sea, científicamente no es aceptable. Pero nada es imposible para Dios. Ahora esta escritura dice, este principio de señales, gloria sea al Señor. El primer milagro que el Señor hace es en las bodas de Caná convirtiendo el agua en vino. Y el Evangelio de San Juan todo el Evangelio de San Juan habla de 7 milagros que el Señor hizo. Se lo voy a decir nada más rápidamente por si los quiere anotar. El agua convertido en vino, que está en Juan 2. La sanación de un hijo de un noble, que está en Juan 4. La sanación que hizo el Señor en el estanque de Betesda, está en el capítulo 5. La alimentación a los 5,000 en el capítulo 6. Cuando Jesús camina sobre las aguas en el capítulo 6 también, del 15 al 21. La sanidad de un hombre ciego de nacimiento que está en el capítulo 9. Y Lázaro resucitado que está en el capítulo 11. 7 milagros que están registrados en el Evangelio de San Juan. Aleluya. Y cabe destacar aquí algo que también echa por tierra muchos escritos o muchas teorías. Dice aquí, este principio de señales. Juan, el evangelista Juan, el apóstol Juan, marca que aquí empezaron los milagros del Señor Jesús. Yo no sé si usted ha escuchado que hay gente que dice que el Señor Jesús en su niñez hizo milagros. ¿Sí ha oído hablar de esto? Y hay por ahí escritos y cosas y esto y lo otro de que hizo milagros antes de las bodas de Caná, por decirlo así, en su niñez. La Escritura no registra nada de esto, hermano. Aquí dice enfáticamente principio de señales. La primera manifestación que Él da, no la da siendo pequeño, haciendo milagros. El primer milagro sucede en las bodas de Caná, cuando Él arranca su ministerio. Él ya había sido bautizado, Él ya había estado en el desierto, Él ya se había empezado a reunir con sus discípulos y ahí hace el primer milagro.
Gloria sea al Señor. ¿Qué pasó con este milagro? ¿Cuál es la importancia de este milagro en las bodas de Caná? La compasión de Dios por la gente. Gloria sea al Señor. ¿Por qué la compasión? Convertir el agua en vino no era una necesidad absoluta, hermano. Total, se acabó y se acabó, ¿no? No pasa nada. O sea, él puede haber dicho, pues se acabó, ¿no? ¿En qué forma estoy diciendo que él manifestó su gloria? Por compasión, gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque para los anfitriones iba a ser una deshonra y un desmérito, de acuerdo a la costumbre judía. Era un escándalo, hermano, esto. Entonces el Señor no hace el milagro porque realmente se necesitaba que todos siguieran tomando. Lo hace por compasión a la pareja. Dios va a hacer siempre una obra en nosotros por compasión. No porque nosotros se lo exijamos. No porque nosotros le digamos, acuérdate que tú dijiste, y le refreguemos la palabra, y tú dijiste y ahora me cumples. No. Dios lo hace por compasión. Aleluya. Esto nos debe de quedar claro. Y dice que cuando él hizo esto, sus discípulos creyeron en él. Y mire que me encontré algo interesantísimo. Dice que en la expresión griega no dice creyeron en él, sino que dice le creyeron a él. ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es creer que Jesús es el Hijo de Dios, y otra cosa es creer a lo que Él dice. Mucha gente cree que Jesús es el Hijo de Dios, pero no cree a lo que Él dice. Entonces me pareció interesante que dice aquí que en la versión griega, no sé por qué saca aquí, bueno, sí, porque el Antiguo Testamento creo que fue escrito en arameo y en hebreo, y sí, el Nuevo Testamento tuvo mucho que ver con el griego, sí. Entonces dice que en el griego no exactamente dice, no dice creyeron en él, sino dice le creyeron a él. ¿Sí nota usted la diferencia? ¿Por qué nosotros tenemos que entender esto? Porque mucha gente cree que Jesús es el Señor, cree que Él es Dios, lo cree, pero cuando se trata de aplicar su palabra a mi vida, entonces ya no le creo. O sea, creo que Él es, pero no le creo lo que Él dice. Y eso es lo que marca la diferencia en un cristiano, que le creamos creer que Él es el Hijo de Dios y creer a lo que Él dice. Gloria sea a Dios. Esto marca totalmente la diferencia. Gloria sea al Señor. Después de esto dice, descendieron a Capernaum. Capernaum parece ser que fue un lugar donde habitó bastante el Señor Jesús. Mateo 4:13 lo hace como referencia. Y cuando dice que descendieron él y sus hermanos, se entiende naturalmente que los hijos de María y José, sus hermanos de familia, de carne, no sus hermanos en Cristo, sino sus hermanos José y María, porque ella tuvo más hijos después del Señor Jesús. La Escritura dice, y José no conoció a María hasta después del nacimiento de Jesucristo, lo cual que quiere decir que después de esto sí la conoció, y eso tuvo como resultado que tuvo hijos. Y quizá a estos son los que se refiere aquí, donde dice y sus hermanos.
Gloria sea a Dios. Entonces, ¿qué podemos destacar de todo esto? Gloria sea al Señor. Que Dios hace la obra por compasión. Y que cuando Dios hace algo, transforma. Y quiero solamente dejarte con una reflexión. Hoy en día es fácil decir, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me reveló, Dios me mostró. Es bien fácil decirlo hoy. Pero la Escritura me enseña que cuando Dios hace algo, transforma. Transforma. Entonces, cuando una persona le habló Dios, se le reveló Dios, le mostró algo, la importancia de esto es que le mostró y le reveló algo, pero esa revelación le va a traer una transformación en su vida para toda su vida. Entonces no es posible decir, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me mostró, y seguir teniendo una vida igual que siempre. ¿De qué Dios estamos hablando? Lo que nos está hablando es la carne, no el Señor. Porque cuando el Señor nos habla, nos transforma. Una sola palabra del Señor nos transforma. Porque la esencia de Dios es que cuando Él toca esta carne se transforma. Amén. Así que entendamos esto y busquemos el rostro de Dios. ¿Y a qué me refiero cuando les digo busquemos el rostro de Dios? Todos queremos buscar la mano de Dios, que es la que provee, la que da. Dame, bendíceme, prospérame, hazme tener triunfo en esto, en aquello. Busquemos más el rostro del Señor. Porque cuando busquemos el rostro del Señor vamos a buscar la voluntad de Dios. Y vamos a ser transformados. No podemos cumplir la voluntad de Dios si no somos transformados. Podemos tener mucho conocimiento en la palabra de Dios, pero no tener revelación de ella para nuestra vida. Y cuando yo le digo que fácilmente decimos estas palabras y seguimos viviendo de la misma manera, no es posible. Porque cuando Dios toca un corazón, verdaderamente hay una transformación. Y ese hombre y esa mujer se hace humilde. No puede caber la soberbia, la altanería, la altivez en alguien que ha sido tocado por Dios. Porque cuando existe la altanería, la soberbia y la altivez, significa que esta carne aún está gobernando. Pero me estoy metiendo a otro tema bien hermoso. Pero estar en la presencia de Dios significa muerte. Y no podemos estar en la presencia de Dios viviendo genuinamente estando en esta carne. No sé si me estoy explicando. Así que tengamos cuidado. Pueden venir muchos pensamientos buenos a nuestra cabeza, pero no deduzcamos que es Dios exactamente, porque cuando Dios habla, transforma. Gloria a Dios. ¿Por qué usted y yo estamos aquí? Porque un día recibimos una palabra que nos transformó. Y por eso estamos aquí, porque, hermano, imagínense, yo después de 30 años, no, casi 40, 1985, 40, ¿verdad? Imagínense, no es fácil mantenerse nomás porque tengo ganas. No es fácil. Obviamente ha habido una transformación y no una, cientos de transformaciones
en mi vida, gloria sea el Señor. La palabra de Dios tiene que transformarnos, hermano. Si no nos está transformando es que tenemos el corazón endurecido. Entonces tenemos que rendirnos al Señor porque no hay revelación, no hay transformación. Si hay orgullo, si hay soberbia, si hay altivez, si hay vanagloria, si la carne está gritando, es que me hicieron, es que me dolió, es que estás vivo. Y Gálatas 2:20, ¿qué dice? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pongámonos de pie, hermanos. Gloria sea al Señor.